Era septiembre del año 2008 y cada 15 días yo publicaba entrevistas en la página que yo producía en ese momento junto a otros amigos. Esa página se llamaba Generación Digital. Las entrevistas que yo realizaba eran entrevistas de carácter personal, de carácter de trayectoria, tanto a figuras importantes del país, personas que hayan tenido algún tipo de trabajo destacado o alguna trascendencia en su área de trabajo. En medio del proceso para contacto para las próximas entrevistas, me llegan varios nombres a la mente y uno de esos es el de Milcíades Pichardo. Y me llegó a la mente por dos razones básicas. Primero, porque en ese momento él estaba teniendo un trabajo destacado en el área de la crónica de espectáculo del país, en la radio, en la televisión, en diferentes medios. Y además, por otra razón, quizás un poco más sencilla. Él daba su teléfono en el aire, en el programa, y como en ese momento yo no tenía la facilidad de poder tener los teléfonos de muchísima gente del medio como quizás lo tengo ahora, en ese momento no tenía la forma tampoco de conseguir el contacto o de conocer mucha gente del medio como sí pasa en la actualidad. Y además ahora quizás es más fácil porque ahora hay redes sociales muy populares. En ese momento había, pero no tan populares como ahora, por donde uno pudiera hacer el contacto con la persona vía DM o algo así. No había nada, había que darle como sea, había que buscar la manera de las formas que sean. Y bueno, pues por esa razón yo lo contacto a él porque él siempre daba el teléfono de él en el aire, su número de celular. Yo lo llamo para coordinar qué día vamos a hacer la entrevista y a qué hora. Y él me dice que vaya el lunes de la semana siguiente a la que yo lo llamé y que fuera Super Canal, donde él tenía su programa Que Se Sepa, que terminaba a las 10 de la mañana. Tenemos entonces la entrevista en el mismo estudio donde él hacía su programa y después de terminar nos quedamos hablando de muchísimas cosas y él me pregunta que si a mí me gustaría hacer ese mismo segmento que yo hacía para la página, donde yo me sentaba con la figura, le hacía una entrevista, la publicaba, hacía una historia con eso, pero que si yo me gustaría hacer eso pero en televisión. Les respondo lógicamente que por supuesto que me encantaría la idea. Y bueno, pues me abre las puertas del programa, me abre las puertas de su espacio para hacer una especie de versión televisiva de esa sección de entrevistas que yo hacía para la página. Esa sección yo le llamaba Mi Otro Yo, porque era la parte quizás menos conocida de las principales figuras del medio, de la sociedad en sentido general, pero que eran personas destacadas, al menos en ese momento. Bueno, pues les cuento que hasta ahí la historia está excelente, está perfecta. Sin embargo, no todo fue tan perfecto, tan bonito como se ve. Para yo poderme establecer en Que Se Sepa, que era como les cuento que se llamaba el programa, le digo que eso fue una especie de entrenamiento, un entrenamiento en la práctica, un proceso de mucho aprendizaje. Estamos hablando de que por poco yo tiro la toalla, algo que no es tan común en mí, algo que pocas veces en mi vida yo he realizado y mucho menos en algo que tanto me apasiona como es la carrera de la comunicación. Primero fue un tema para yo poder realizar el segmento, porque habían figuras, habían entrevistados que por su horario de trabajo, por tema de comodidad o por la razón que sea, no querían desplazarse hacia el canal para que yo les realizara la entrevista en el aire en el programa. No había tampoco facilidades para grabar en el lugar donde uno pudiera ir a ver la persona, porque hoy tenemos facilidad de que, por ejemplo, uno puede con un celular que tenga una buena imagen y con un buen micrófono, uno puede hacer algo bastante similar a lo que se puede hacer con equipos profesionales. Sin embargo, en ese momento no. En ese momento lo que podía uno tener era pagarle a un camarógrafo para que pudiera hacerle ese servicio a uno, pero ya ustedes saben que eso era imposible. Eso costaba muchísimo dinero relativamente para el poder adquisitivo que uno tenía. Bueno, pues
Me decido entonces a poder hacer el segmento con personas que sí pudieran ir al estudio a que yo le hiciera la entrevista. Pero entonces también tuve otros motivos para querer desistir de la idea, porque entonces en ese proceso me dejaron a llegar plantado varios invitados que después de coordinar y todo mandaban una excusa o sencillamente no se aparecían por allá o no le cogían la llamada a uno, o sencillamente la persona que le coordinaba a ellos esa parte, su asistente, su manager o lo que sea, no le decían que tenía que ir o lo que sea, y todo terminaba mal, muchas veces por falta de comunicación. En ese proceso de intentar establecer esa sección sin tener éxito, yo duré aproximadamente un mes y pico. Yo duré como un mes y medio, vamos a decir. Hasta que en un momento a mí se me prende el bombillo y consigo, no recuerdo cómo exactamente, el número de Aquiles Correa, que en ese momento él estaba próximo a estrenar la película Santi Claus. Y como además la entrevista podía servir para promocionar ese proyecto, era difícil que en ese contexto me fuera a decir que no y me dejara plantado. Bueno, pues en efecto así fue. Yo recuerdo las palabras exactas con las que él me respondió cuando yo, como con 1 o 2 minutos en el celular, lo llamé para solicitar la entrevista. Él me dijo, pero venga acá, mi hermano, es una orden, ¿a qué hora que hay que estar allá? Bueno, pues tuvimos la entrevista, fue un momento muy agradable, muy ameno, pude conocerlo, pude percibir en él una persona muy asequible y sobre todo muy sencilla. Y fue un momento de mucha alegría y que sirvió de motivación para yo a seguir haciendo ese segmento posteriormente, porque fue una especie como de romper el hielo, como de poder dar el primer paso que me iba a permitir tomar la iniciativa de seguir haciendo las cosas, porque ya la primera parte estaba hecha. Esa etapa duró aproximadamente un año y puedo decir que me sirvió de mucho crecimiento profesional y de mucho aprendizaje. Yo acababa de terminar la universidad, yo había estudiado comunicación social, mención periodismo en la UAS, y prácticamente no tenía mucha experiencia en el medio, y eso me sirvió de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, de mucho fogueo en el medio. Sobre todo porque yo, en que se sepa, llegué a realizar diferentes cosas en un año y algo que duré allá. Por ejemplo, yo llegué haciendo un segmento semanal que era ese, el de las entrevistas, y a los pocos meses también me encomendaron la coordinación de la producción del programa, porque la persona que lo hacía no iba a poder seguir haciendo esa función. En esa parte de la coordinación de producción del programa, yo tenía que contactar invitados, yo tenía que hacer contenido, que caerle atrás, por ejemplo, a los técnicos para que me realizaran la línea gráfica, un bumper, muchísimas cosas que sirvieron de mucho, y sobre todo para cosas que más adelante uno pudo realizar en su misma carrera de comunicación. No todo fue perfecto en ese intervalo, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, a pesar de que el segmento arrancó, hubo un momento que mucha gente a veces me fallaba, a veces me llamaban un día antes cuando ya yo no tenía tiempo de llamar a otro invitado. A veces sucedía que me dejaban plantado en el canal, en el programa, nunca se aparecían ni tomaban llamadas. Recuerdo incluso que hubo uno que me llamó diciéndome que él tenía un viaje para el interior y que por eso no iba a poder ir a la entrevista. Y justamente saliendo yo del canal, camino a mi casa, me lo encuentro yo por una de las avenidas de aquí de la capital. Llegó un momento en el que la sección de las entrevistas ya no podía realizarse en el programa porque las condiciones eran un poco difíciles. A veces la hora del programa podía ser complicada para algunas personas para ir, algunas otras razones. Incluso habían invitados que por el hecho de ser en Supercanal no iban, por el hecho de que habían estado en el canal y habían tenido problemas con la administración del canal al momento de tener programas con ellos y no podían ir. Y así se presentaron muchas cosas hasta que el segmento de las entrevistas yo dejé de realizarlo, también por otras razones de índole de que a veces
uno contactaba al invitado, uno hacía todas las diligencias para hacerlo, preparaba la entrevista y sucede que los dueños del programa terminaban hablando más que yo en el segmento, se tomaban la entrevista para ellos e incluso yo tenía a veces que para poder completar las preguntas que yo tenía, para poder hacer el artículo, o mejor dicho el reportaje para la página, para la versión ya escrita de la página, yo tenía que contactarlos de nuevo y mandarle las preguntas por escrito o a terminar de hacerle la entrevista por teléfono. Son de las muestras, de las cosas que te dan a demostrar de que llega un punto en el que hay que pasar la página y hay que cambiar la etapa, hay que cambiar ya de ciclo. Bueno, pues en ese momento yo los últimos meses de mi segmento, de mi participación en Que Se Sepa, no hacía entrevistas, sino que para fines de tener un contenido que no dependiera de que fuera o no un invitado, entonces hacía el segmento de curiosidades. Bueno, y a pesar de haber tenido esa experiencia quizás no tan grata en esa parte, por lo menos en cuanto a las entrevistas se refiere, guardo recuerdos muy bonitos, guardo recuerdos muy agradables de esa etapa, sobre todo de los invitados que tuve. Ya en un próximo podcast yo estaré hablando de todas las personas que tuve la oportunidad de entrevistar en detalle, pero sí puedo decir que cuando hicimos la sección en el programa de televisión, por ahí pasó gente tan estelar como por ahí pasaron figuras estelares en su momento, como Vaqueró, por ejemplo, cuando estaba súper pegado en su primera etapa como artista. Por ahí pasó, por ejemplo, la cantante cristiana Nancy Amancio. Tuvimos a Ángel Muñiz cuando tenía una de sus películas que estaba más en boga. Por ahí tuvimos muchísima gente. Aidita Selman, cuando recién había sido electa para ser productora de los premios Casandra, que en ese momento así se llamaban. O sea que tuvimos muchísima gente muy valiosa y que aportaba mucho desde su área, cada uno en su carrera. Alberto Sayas, que cuando eso era muy llamado, muy solicitado para hacer videoclips. Óyeme, una cantidad inmensa de figuras que pasaron por ese segmento y que ya en un próximo podcast yo estaré hablando de la experiencia de haber conocido tantas personas valiosas, tantas personas que con su trabajo, con su aporte, pues han dado tanto al país, han dado tanto a su carrera, y sobre todo que en ese momento posiblemente ni soñaban estar algunos de ellos en el lugar donde están ahora. Llegó un momento en que ya quizás mi participación en Que Se Sepa, por razones que no vienen al caso, no podía seguir, pero igual fue una experiencia inolvidable que sin esa posiblemente las demás experiencias en los medios de comunicación que yo he tenido después de ello hubiera sido imposible poderlas tener, o por lo menos como las he tenido. Yo soy Jorge Rosario y este es el Behind de mi vida. Si quieres escuchar más relatos como esto, más anécdotas, más cosas que quizás yo no había contado antes sobre mi carrera, sobre mis relatos en los medios de comunicación, sígueme en las redes sociales como @Jorge Rosario TV, o también lo puedes hacer suscribiéndote a mi canal de YouTube, donde siempre tengo mucho contenido especial para ti.